Hoy hablamos de ambiente en este programa y por un lado parecería ser la entrevista más obvia porque vamos a hablar con alguien que nos va a introducir en el tema del ambiente, del medio ambiente, de la ecología. Ahora veremos qué diferencias también hay entre todos esos conceptos. Pero por otro lado, también parece uno de los conceptos más distantes de nuestros cotidianos, ¿no? En general las personas habitamos la vida y nuestras rutinas y nuestras ciudades pensando que todo empieza y termina en nosotros mismos o en otros humanos y humanas. Sin embargo, pertenecemos a un sistema que tiene muchísimas cosas más y que hacen todas juntas un ambiente, es decir, el lugar donde nos desarrollamos, el lugar donde se desarrollaron las generaciones anteriores a nosotros y también donde en teoría, y esperemos que tengamos la claridad para verlo y asumirlo, las generaciones futuras. Y por eso nos parecía súper interesante una entrevista con Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales, que es docente de la UBA y que forma parte de un medio comunitario que se llama La Vuelta al Mundo, que se los recomiendo, está en Twitter, al igual que Julián Monques. Buenas noches, ¿cómo estás, Julián? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Bien, todo muy bien y te agradecemos que puedas estar este lunes con nosotros acá en Radio de la Azotea. Y la primera pregunta que nos parece que va a allanar un poco después el camino de lo que tenemos para consultarte además, es de qué hablamos cuando hablamos de ambiente y qué quieren decir o qué se quiere decir cuando hablamos de ambientalismo popular. Bien, de ambiente ahí retomo algo que vos venías introduciendo. Hay una diferencia entre ecología y ambiente, ¿no? Porque ecología viene del estudio de la casa, digamos, ¿no? Eco es la casa, así como economía es la administración de la casa, la ecología es el estudio, ¿no? Entonces vendría a ser como la disciplina, la ciencia. Ahora, el ambiente viene a ser el entorno, lo que nos rodea, ¿no? Y eso incluye al ser humano. Entonces el ambiente es mucho más que la ecología, ¿no? Si la ecología es el estudio de los ecosistemas, el ambiente ya implica una dimensión política, social, económica y cultural, ¿no? De cómo habitamos el entorno. Y dentro de ese mar, digamos, de opciones que hay de formas de habitar ese entorno, bueno, una de las que reivindicamos, aunque sea yo, es el ambientalismo popular, ¿no? Que es entender el vínculo con el entorno, poniendo el centro en el bienestar del humano, pero en realidad más del bienestar de la comunidad, ¿no? De la sociedad como un conjunto. Bien, y vos sabés que a propósito de esto que planteas, imagino que en esto de el ambiente, en realidad, incluyendo o tomando una dimensión social, económica, política, por supuesto, en nuestro caso, en un país como el nuestro entra con fuerza, o pretendemos que entre con fuerza el Estado en todo esto, y en un tuit que tenés fijado a propósito de una de las intervenciones sobre la Ley Nacional de Humedales, planteas algo así como ir por un ambientalismo de Estado para el bien común. Digo, hay toda una definición ahí política, ¿no? De un camino a recorrer. Sí, eso viene como parte de una gran discusión. Yo hablo de ambientalismo de Estado en dos sentidos. Uno, que sea incorporado como política de Estado, ¿no? Que trascienda a los gobiernos, porque como vos decís, es una lucha que trasciende las generaciones, y si trasciende las generaciones, obviamente que va a trascender los gobiernos, y tiene que ser una bandera de Estado. Ahora, pero eso no alcanza, y ahí es donde entra como la otra dimensión del Estado, de entender al Estado como mucho más que el gobierno, ¿no? El Estado es las normas, es el sentido común que rige una sociedad, ¿no? Entonces, de ese lugar, ambientalismo de Estado también viene a ser una disputa cultural, porque lo llevemos cada uno de nosotros en el día a día, una relación más armónica o en realidad más responsable, digamos, con el ambiente, ¿no? Y ahí hay toda una dimensión cultural de lo que es la educación ambiental. Y obviamente todo atravesado por esta idea del bien común, que de vuelta, cuando hablamos de ambientalismo, hay toda una rama de un ambientalismo más liberal, ¿no? Que incluso puede reproducir o profundizar desigualdades sociales. Por eso, del ambientalismo popular hacemos mucho hincapié en que todos los problemas ambientales son causa y profundizan desigualdades sociales, ¿no? Entonces, por eso adoptar esa perspectiva y poner en el centro en el bien común, para que las luchas, digamos, por una sociedad más justa y por un ambiente más sano, vayan de la mano. Estamos escuchando a Julián Monques, es docente y es divulgador
de ciencias ambientales. Se te recontranota al aire, Julián, y te agradecemos mucho por eso. Hiciste varias referencias, varias menciones a la idea del bien común, y cuando presentábamos el programa hablábamos de como dos extremos, no sé si lo voy a poder describir de buena manera. En uno es donde nos echan permanentemente la culpa de lo mal que tratamos al planeta en el que vivimos y que todo es consecuencia de la mano del hombre mal usada. Y en el otro extremo hay como una especie de otra idea que tiende a decirnos que por más que hagamos lo que hagamos, no vamos a lograr cambiar el destino, el recorrido, el devenir del planeta que habitamos, como planteándonos en un lugar de insignificancia respecto de los procesos que tiene ya definidos o naturalmente, digamos, que van a ser el recorrido del planeta. Tiene que haber una especie de punto intermedio o seguramente que hay intereses creados a partir de que se profundice sobre esos dos extremos, ¿no? Es que sí, tanto el discurso globalizante como el individualizante contrarresta, ¿no? Es contraproducente, digamos, para la militancia ambiental. ¿Por qué? Porque individualmente sí somos un grano de arena. Individualmente como personas aisladas o como grupos pequeños de personas no vamos a ir a apagar los incendios que vimos el año pasado, ¿no? O sea, eso es inabarcable, ¿no? Cuando el ecosistema, digamos, muestra, digamos, su verdadera faceta, si se quiere, nos sentimos diminutos, ¿no? Porque el ser humano contra el mundo, contra el planeta Tierra, digamos, es diminuto. Y eso, obviamente, da sensaciones de angustia, ¿no? Y ahora también el discurso globalizante de esto que decían, de que todos tenemos la culpa, ¿no? Bueno, no es tan así, digamos, ¿no? También hay que poner el ojo sobre quiénes son los que causan los mayores impactos, ¿no? Y te agrego un tercer discurso que también es contraproducente, que es esta idea apocalíptica, ¿no? De que nos quedan 10 años y que si en 10 años no pasa nada, no hay ningún cambio revolucionario, el planeta explota prácticamente. Bueno, eso también hay que discutirlo, ¿no? Porque lo que se ve y lo que muestran todas las tendencias es que sí, tenemos un lapso pequeño de tiempo para abordar los problemas climáticos, digamos, a escala global. Y si no lo hacemos de buena manera, si se quiere, lo que va a pasar es que el mundo va a ser cada vez más hostil y no vamos a poder frenar esa hostilidad. Entonces, en ese camino de profundización de la hostilidad, bueno, tenemos que poner el ojo sobre quienes lo sufren. Y, valga la redundancia, o en realidad, siendo contradictorio, quienes lo van a sufrir no son los que están causando estos problemas, no son los grupos económicos más concentrados, ¿no? Y podemos acá ver algunos sectores del agro, los petroleros, las mineras, son esos sectores, los factores de poder más concentrados que dominan y controlan, si se quiere, el modelo productivo hegemónico de nuestro país y del mundo, los que causan los principales problemas ambientales y son quienes no lo van a sufrir en el futuro. Entonces eso es lo que tenemos que poner en el centro de la mesa, digamos. Y hablabas de discursos, hablabas de 3 discursos que no sé si la palabra es peligrosos, pero que no están buenos o que no nos llevan a lugares de una acción concreta y transformadora. Y quería preguntarte, tras un año de este gobierno nacional, de este gobierno provincial, ¿cómo analizás o cómo caracterizás los discursos en términos ambientales? ¿Te parece que está bueno lo que estamos escuchando, de lo que se está haciendo? ¿Te parece que falta? ¿Por dónde va? No, yo creo que, a ver, si miramos, digamos, hacia un par de años atrás, la verdad que lo que pasó el año pasado fue único. Obviamente el contexto de la pandemia, los incendios, hubo muchos sucesos que pusieron al ambiente sobre la mesa y que era imposible esquivarle la bala. Entonces, de ese lugar yo creo que el ministro, el presidente tienen como los valores ordenados, si se quiere, para entender la importancia de este problema y los discursos son buenos, aunque sea a mí me entusiasman. Ahora, me parece que falta, primero, dimensionar la emergencia que requiere esta discusión y sobre todo, digamos, abrirse a la disputa, digamos, porque hay algo que tiene que quedar muy claro, es que con educación ambiental lo que está pasando no lo resolvemos. Claro. O sea, es ante todo una disputa de poder por el modelo de producción de nuestro país. Y me parece que dimensionar eso no lo estamos haciendo, ni desde el gobierno ni desde los movimientos, ¿no? Que muchas veces los movimientos ambientalistas buscan hacer educación ambiental y buscan contagiar y sumar más gente. Bueno, en algún momento
esa cantidad de gente se tiene que poner, digamos, en forma de disputa, digamos, porque si no, el modelo de producción no va a cambiar. Y en particular el gobierno de la provincia yo creo que viene haciendo cosas muy interesantes. A mí me gusta mucho, o sea, yo me oriento más hacia las discusiones del agro, ¿no? Y me parece que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene varias miras puestas ahí, digamos, impulsa programas de agroecología, el programa de alimentos bonaerenses. Me parece que, bueno, lo que hicieron en Tapalqué, ahí me parece que hay elementos para repensar el modelo de producción de alimentos en la provincia de Buenos Aires, que es interesante, y que la agroecología no solo se abre paso desde lo discursivo, sino también desde lo práctico. Bien, y te linkeo esto de la disputa del poder por el modelo de producción del país con algo que también leí o te escuché decir sobre que ningún problema ambiental en Argentina se va a resolver si no se decide políticamente descentralizar. Y por ende eso nos lleva a pensar en estos campos de casi ninguna persona y estas ciudades superpobladas, ¿no? Exacto, sí. Ahí siempre con un par de compañeros decimos, ¿no?, que estamos entre islas de cemento y mares de soja y extractivismo, ¿no? No tenemos ningún punto casi intermedio en todo lo que es Argentina, lo cual es irrisorio, ¿no?, teniendo un país tan grande y a la vez tan concentrado, ¿no?, con poca gente en realidad. Entonces, me parece que lo que tenemos que pensar es otra forma de habitar los territorios, incluidos las ciudades y los pueblos, porque, a ver, algo muy sencillo, si vivimos intensamente en términos demográficos, tenemos que producir alimentos intensamente y tenemos que procesar los residuos intensamente. La ciudad de Buenos Aires, por más que le pongan en eslogan de ciudad sustentable, o las grandes ciudades, como también puede ser Mar del Plata, nunca pueden ser sustentables porque es muy difícil producir el alimento y procesar los residuos en zonas cercanas. Entonces, indefectiblemente necesitamos vivir un poco más descentralizadamente. Y a su vez eso también es como una palanca que empuja a producir con menos químicos para que la gente que esté cerca no se envenene, digamos, para producir alimentos de otra manera, para vivir de otra manera, y va generando como faros de conservación, ¿no?, alrededor de todo el país, y que no quede esto, que 1/3 de la población está en el 0,5% del territorio, y todo el resto del territorio queda libre y queda exento de cualquier tipo de norma, de cualquier tipo de regulación, que después querés poner una franja de fumigación y parece una locura, querés discutir cómo producen, digamos, la industria minera, la industria petrolera, y también parece una locura. Me parece que lo que necesitamos es más control estatal, y la única forma de empujar ese control estatal es con más control social de los pueblos en los territorios. Hablabas también de otras formas de habitar los territorios, en esto de pensar ambientes o en pensar la sostenibilidad de los entornos y de nuestros ambientes. Eso nos lleva a pensar en esta otra forma de habitar el campo y por ende otra forma de habitar las ciudades, que también está como muy linkeada con las formas que tenemos de consumir. Pero también pensaba que otro gran generador de efectos contaminantes es el transporte, o la forma en que tenemos ideada y plasmada en la vida cotidiana a la movilidad, sobre todo la urbana, pero también la que anda, digo, por ruta llevando maíz de un lado al otro, cruzando un sachet de leche de una punta del país a la otra. Y justo en Mar del Plata estamos discutiendo, o se está empezando a discutir el pliego de transporte, y se lo está haciendo para los próximos 25 años. Sin embargo, no hay prácticamente nada sobre concepto de sustentabilidad en el transporte, casi a modo de dejarnos material para seguir indagando y sí poder seguir haciendo preguntas que instalen en la idea de la sustentabilidad en el transporte. ¿Qué nos podés compartir sobre esto en relación al ambiente? Bueno, yo la verdad el caso específico, la verdad que no lo conozco, ¿no? Pero me parece que en general con el transporte, lo que veníamos comentando recién, va muy de la mano. A ver, lo que tenemos es un país que no fue planificado, ¿no? Y que fue haciéndose, digamos, al tuntún, si se quiere, y eso hizo también que demográficamente haya cosas que no tengan sentido. Vos decías el sachet de leche. Bueno, en promedio casi 1000 kilómetros hace un sachet de leche, ¿no? Y hay cuestiones que son una locura, digamos, de productos que se producen en una provincia, que viajan a otras, se envasan y vuelven a la provincia original, digamos, ¿no? Por ejemplo, la yerba pasa eso también.
Entonces, me parece que hay que repensarlo todo, descentralizar las economías, digo, no solo la gente, sino las economías, la forma de producción, y eso va de la mano con un transporte más racional, y uso esta palabra a propósito, ¿no? Porque hay que pensarlo, digamos, ¿no? Hay el plan de los movimientos sociales, del plan de desarrollo humano integral, me parece muy interesante porque aborda esta discusión, ¿no? Y que plantea que como el camión y los trenes estuvieron siempre enemistados, y que en realidad son complementos, ¿no? Y que los trenes hay que desarrollarlos porque es la mejor forma, digamos, de transportar alimentos, productos, etcétera. Es la forma más sustentable de moverlo, ¿no? Y después camiones para corta distancia. Bueno, eso también lo tenemos que poner a discutir para repensar un modelo de desarrollo nacional. Y a la vez, obviamente, si no producimos energías de una forma alternativa, si no dejamos de basar nuestra movilidad en el gas y en el petróleo, y bueno, tampoco va a tener tanto sentido, ¿no? Pero bueno, obviamente las emisiones, digamos, de gases de efecto invernadero para la Argentina, para mi gusto, no son una prioridad, ¿no? Me parece que hay otros problemas ambientales, más de adaptación por ser un país, digamos, pobre, digamos, para lo que es el mundo, que tienen otra urgencia y que tenemos que discutirlo mucho más rápidamente, que es esto que vos traés, ¿no? Cómo producimos alimentos, cómo habitamos, cómo nos movemos en el territorio. Todo es un problema ambiental, ¿no? Porque en definitiva todo tiene un impacto en el entorno. Bien, una de las últimas preguntas que te hacemos, así te liberamos. Todo lo que venimos hablando, tanto de las agendas como las políticas que tendríamos que implementar a partir de las nuevas perspectivas o de las nuevas como visiones, parecería que vienen de arriba hacia abajo, ¿no? Del Estado nacional, del Estado provincial, hacia nuestros territorios. Sin embargo, mi intención es preguntarte qué papel crees que tienen que jugar los municipios, que son muchísimos, en esta disputa por preservar el ambiente, por conservar nuestros entornos. No, y ahí la disputa es, bueno, creo que ya intuís por dónde va la respuesta, pero me parece que es clave, digamos, que la escala sea menor. Es imposible pensar en Argentina una gestión correcta, si se quiere, un plan que nos permita, digamos, habitar, producir en los territorios de un punto de vista nacional. O sea, la escala es muy grande como para poder abordar todo lo que es Argentina, considerando la heterogeneidad ecosistémica, pero sobre todo también la heterogeneidad cultural, ¿no? Que también es importante para discutir en cuanto a los problemas ambientales. Entonces, de ese lugar me parece que lo que tiene que hacer, digamos, a la escala provincial o nacional, es, digamos, articular, ¿no? Todas esas heterogeneidades, pero quien tiene que ser la punta de lanza, quien tiene que ponerse a la cabeza, digamos, de pensar una nueva demografía, una nueva forma de producción, son los municipios. Son los municipios, de forma articulada, obviamente, para avanzar, digamos, en esta descentralización de la que hablamos, que no solo es un problema habitacional y sanitario, como vemos ahora por la pandemia, sino que la centralización de vuelta es un problema profundamente ambiental y que si no lo abordamos en Argentina, ninguno de los otros problemas que vienen a continuación los vamos a poder resolver. Y eso también me parece que empodera a los municipios, que le da otro matiz a nuestra democracia. Me parece que es fundamental, ¿no? Empoderarlos para que no sea, bueno, Argentina el reinado de Cava y alrededores, ¿no? Me parece que es importante empezar a descentralizar esto también, el poder democrático. Estamos casi despidiendo a Julián Monques, que es licenciado en Ciencias Ambientales, docente de la UBA y forma parte de la Vuelta al Mundo. También sostiene un podcast que lo recomendamos, que se llama Eso Llamado Ambiente, junto con otras dos compañeras, en una articulación entre la Vuelta al Mundo y el Destape. Está bueno, escúchenlo, es súper accesible. La última consulta, Julián, que te hacemos y que tiene que ver con... Si tuvieras que tirar palabras claves para la agenda ambiental en función de la realidad y el contexto que estamos viviendo, la palabra descentralización claramente sería una, la palabra producción de alimentos u otra manera de producir alimentos sería otra frase. ¿Cuáles otras crees que no nos pueden faltar en esa agenda de acá en adelante? Bueno, al lado de producción de alimentos me parece que agroecología y soberanía alimentaria, ¿no? van de la mano, ¿no? Para repensar nuestro modelo productivo. Creo que la economía circular, pero sobre todo con inclusión social, que eso me parece que es un agregado que muchas veces falta o no se menciona, ¿no? Esto de poner en el centro la importancia de los recuperadoras urbanas,
en la gestión de los residuos. Bueno, también necesitamos, no sé, una empresa nacional de alimentos, una empresa nacional minera, como lo es YPF, digamos, para los hidrocarburos, para tener también una gestión estatal del correcto uso, digamos, de los bienes naturales, porque para mí no es una cuestión de no usar o no hacer minería, ni petróleo, ni etcétera, sino discutir para qué y para quién se hace la minería y el petróleo, ¿no? Y ahí me parece que el Estado tiene que tener un rol muy fuerte, no solo regulador, sino como un jugador más, digamos, en esa discusión. Entonces creo que todo se resume en regulación, ¿no? Regulación estatal, y bueno, y también educación, ¿no? Para que seamos cada vez más y que haya más control social. Control social sería también otra de ellas, control social de la producción, ¿no? Te queremos agradecer mucho, Julián. Te voy a decir en confianza entre nosotros que tenía más preguntas preparadas, pero es muy tarde, es lunes, estuvo buenísimo y en todo caso lo que podemos hacer es retomar la conversación en otro momento. Cuando digo así, que había más preguntas preparadas, me refiero a Andrea, que si es por ella sigue y sigue, y acá le estamos marcando el redondeo, sobre todo para agradecerte a vos por esto que digo, ¿no? Que es final de jornada y que estamos en pleno verano y que así todo te has prestado a profundizar en esta conversación con nosotros, así que gracias y buenas noches.